Muy buenos días, mis queridos hermanos. Aquí estamos reunidos el día lunes, nuestra cita, ¿cierto? Con cuidando los tesoros más preciosos, los tesoros más preciosos que Dios ha entregado. Yo creo que cada padre, cada abuelo, cada tío puede decir que realmente los niños son los tesoros más hermosos. Y por eso también sabemos que Satanás siempre los ve como un lugar muy importante donde él quiere ya empezar a trabajar sobre la vida de ellos para empezar a destruir. Cuando ellos comienzan, saben que un niño es un proyecto eh, con un plan glorioso de Dios. Cada persona que viene a este mundo no viene por casualidad, sino que es Dios mismo quien sueña en el vientre. Antes que estén en el vientre, Dios ya sueña. Y el enemigo sabe que son un potencial que puede ser también de gran bendición y puede ser también un enemigo importante para él. Y por eso que desde cuando ellos son tan pequeños, cuando ellos no pueden defenderse, cuando ellos son tan dependientes, cuando ellos, ¿cierto?, necesitan el cuidado y la protección, la sabiduría de los padres, la sabiduría de la madre para ser formados, el diablo ahí es donde entra y puede marcar a los niños de por vida. Y ese es estamos acá con mi hermana Jerusa, con mi hermana Lidia, ¿cierto? Que han estado con esta inquietud y doy gracias a Dios por ponerle esta carga en el corazón, porque no están solamente como profesionales acá, sino como mujeres de Dios, como mujeres que también sienten la carga en el corazón. Jerusa es mamá y Lidia lleva años trabajando con niños y yo sé que ella ha sido una mujer que ha sufrido por los niños, viendo, ¿cierto?, que necesitan el cuidado, a veces el descuido paterno, y ella ve que van camino, ¿cierto?, a situaciones fuertes. Por eso hemos estado trabajando con un periodo, ¿cierto?, en este tiempo de o sea, ya desde un año a 3 años. Hemos visto varias etapas necesarias de su crecimiento, ¿cierto? Y ya nos vamos a centrar para sentirse protegido, ¿cierto? Y seguro, amado. El niño, niña, el pequeño, ¿qué necesita? Que eso es muy importante en el carácter y en la seguridad que el niño va a manifestar todos los días de su vida. ¿Ya? Así que primero voy a dejar a mi hermana Yorusa para que nos salude, ¿cierto? Y nos dé ahí un saludo de su parte. Está hace muy poquito, su hijo cumplió los 3 años, y así que estamos con la experiencia viva con ella, ¿cierto? En los errores que se pueden cometer, porque aún que Yarusa puede, ¿cierto?, tener el conocimiento, ¿cierto?, como profesional, pero también sabemos que como mamá tenemos que estar aprendiendo todos los días en la gracia del Señor. Cada niño es diferente, cada niño viene con un plan, un diseño diferente. Por eso no todos los niños reaccionan iguales, no todos los niños aprenden igual, pero sí, por eso no podemos poner líneas como ciertos parámetros exactos, pero sí podemos poner instrucciones en las cuales nos pongan alerta y también nos ayuden a que los niños estén con bases fuertes. Mi hermana Yerusa, Dios te bendiga. Un saludo para los hermanos que nos están viendo. Amén, amén. Un saludo a mis hermanos, a todos aquellos que se conectan ya este día lunes a través de Facebook, ¿cierto? Sé que muchos he escuchado comentarios del programa y cómo también les ha servido para analizarse. Uno también es importante hacerse quizás un diagnóstico y lo más importante, yo como decía la pastora, es muy distinto, quizás uno puede tener un título o quizás una cercanía a saber cómo manejarse, pero es muy distinto cuando uno está, ¿cierto? Ahí quizás con su hijo, está viviendo quizás una situación fuerte, y este programa no es tan solo para entregar ese conocimiento quizás de que nos da la ciencia, que nos da el mundo, sino que yo le doy gracias a Dios por esto, porque también Él viene a poner bases bíblicas, Él viene a poner cómo nosotros debemos movernos con nuestros hijos en base a la palabra. Y yo creo que eso es lo más importante, hermano. Yo le puedo decir que quizás yo tengo el conocimiento de la teoría,
pero sé que en la práctica de lo que más me he aferrado es del Señor para poder estar construyendo ahí, poder estar edificando junto a mi esposo para nuestro hijo. Así que eso, mis hermanos, espero que este programa también pueda ser de ayuda para ustedes y que puedan también ahí en el Señor recibirlo con todo lo que trae. Mi hermana Lidia, Dios te bendiga mucho. Ella ahora nos saluda y vamos a ir de inmediato y saludamos acá a hermanas que están conectadas con nosotros, como mi hermana Carolina, una hermana que está recién con nosotros congregándose, una mujer linda del Señor que tiene 2 hijos y con un corazón lindo de madre, porque podía ver que está postergando, está pensando en ir dejando un poquitito más de lado su profesión, pensando en que tiene que dedicarle el tiempo a sus hijos. Y eso es importante. No es que no quiera ejercerla, sino que está viendo siempre la manera en que a sus hijos, cierto, tengan el lugar importante que les corresponde. Así que saludamos a nuestra hermana Carolina, a nuestras hermanas que se están conectando. Mi hermana Lidia, Dios te bendiga, para que saludes y tienes tú todo el espacio para que nos empieces a compartir. Amén. Les saludo a mis hermanos. De verdad es una bendición estar un lunes más acá, sabiendo que esto que estamos haciendo, como decía Yeru, es Dios quien está edificando, quien está entregando, quien está capacitando a cada uno y gozarnos de pensar en qué es lo que Dios va a estar preparando o está preparando para esta generación de niños que se está preocupando desde las mismas bases. Qué poderosa va a ser esta generación que Dios va a estar preparando con estas mamás, con estos papás que están escuchando los temas y que en la intimidad están ahí buscando con Dios, porque si bien este es un espacio chiquitito, como decía ayer, podemos entregar algo, pero qué importante es lo que Dios a cada uno le puede ir entregando en la oración, en la búsqueda, de decir, esto voy a hacer con tu hijo, prepáralo de esta forma, ora por él en esta línea. La verdad que pienso, digo, wow, Dios, lo que vas a hacer con esta generación. ¿Ya? Como decía nuestra pastora, bueno, la semana pasada quedamos acá hablando de qué necesita un niño para sentirse protegido, para sentirse amado, desde que somos pequeñitos. ¿Ya? Y hoy día vamos a retomar desde ahí, vamos a estar hablando hartos temas importantes que tienen que ver como con esta base más, yo le llamaría como de la identidad, de la pertenencia del niño, de cómo se prepara toda su base emocional, espiritual, para todo lo que vamos a construir después. Ya dice, bueno, hablábamos la semana pasada, necesita amor, necesita el tiempo, saber que mamá, que papá está ahí. Leí estos días de la importancia de sentirse parte de esa pertenencia, de saber que mi mamá está acá, que mi papá está acá y está para mí, que son, por así decirlo, la etapa de muchos niños, el mío, mi papá, mi mamá, mío, ya de sentir esa pertenencia, de saber que son amados, que son valorados, que son deseados dentro de su casa, dentro de su hogar. Necesitan estímulos, elogios, atención, saber que lo que yo estoy haciendo hay alguien que me está mirando y que lo está valorando, que si yo coloqué una cuchara, que sea en la mesa, wow, me ayudaste, estás colocando una cuchara, muchas gracias, y reconocer lo que ellos están haciendo también. Aún como adultos nos gusta cuando hacemos algo y nos dicen, ¡ay, gracias! Mucho más un niño que está recién empezando a ver cómo funciona todo y que está necesitando, ahí está buscando aprobación constantemente. Necesita calma, paciencia y firmeza, sobre todo en momentos en que va a estar desbordado, en momentos en que las emociones lo van a superar, porque como decíamos la semana pasada, está sintiendo cosas. Pasan mil cosas dentro, pero todavía no sabe qué es rabia, qué es pena, qué es tristeza, y necesita a alguien que está ahí, que lo contenga y diga, no sé, estás triste, ¿por qué estás triste? Pasó esto, pero podemos hacer esto otro para que se nos pase, podemos, no sé cómo dice la palabra, cantar, si hay alguno que esté triste, ¿cierto? Podemos ir de poquito mostrándole salidas a esas emociones y buenas salidas. Vemos muchos adultos que de repente están enojados y van por la vida golpeando, peleando, haciendo una cosa y otra, y es porque cuando eran pequeños nadie les enseñó
a cómo gestionar esa emoción, a qué hacer cuando tengo rabia. Entonces, como nadie me enseñó, pego, grito, golpeo al que es más débil, doy portazos en la puerta. Cuán importante es ahora que es pequeñito, que está recién conociendo eso que le está pasando dentro, de darle un nombre y enseñarle qué hacer con eso. Sabemos que la Biblia dice, podemos airarnos, pero no pecar. Pero para llegar a eso hay todo un camino de preparación y de madurez. En el caso de nosotros adultos, madurez espiritual, pero en el caso de los niños es madurez completa. Y se lo podemos ir desde ya mostrando desde pequeñito. ¿Ya? Lidia, me das un minutito. Sí. Justamente estás tocando un punto que es importante también, porque aquí también está nuestra hermana Carla, hermana Alicia, hermana Marcela, les saludamos. Y sé que muchas veces se conectan después, porque hay hermanas que están trabajando y se conectan después. Y muchas veces se preguntan esto. Algunos dicen, bueno, yo soy así. O sea que cuando ya están adultos, ¿cierto? Porque nosotros estamos tratando ahora de ver como esa esponjita, ¿cierto? Como ese trozo de barro tan moldeable que son los niños. Y que, wow, que ahí es por eso hay que tener tanto cuidado. Pero es ahí donde nosotros tenemos que ver que lo que le puedas marcar va a marcar el resto de su vida. Y algunos dicen, es que yo soy así, no es que yo me enojo rápido, no, yo me descontrolo. Es que quizás también es bueno saber que no es que seas así porque eres así, sino que algo te hizo ser así, ¿cierto? Y eso es lo que Dios siempre viene a transformar, porque no puede decir airaos, pero no pequéis, pero hay personas que no tienen el control de sí mismas, porque ya su estructura, su formación, en su inconsciente, todo lo que le marcó en su vida, lo hace ser de una manera. Por eso hay que quebrar el molde cuando ya estamos grandes. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora es evitar de que se pueda quebrar un molde, sino podamos hacer que estén mejor formados los niños, ¿cierto? Y puedan disfrutar mejor en una calidad de vida de crecimiento. Y a mi hermana Lidia, digo esto para que muchos puedan ver que no son así y que todavía siempre para Dios es posible quebrar el molde y volver a hacerlo. Por eso dice que tenemos que volver a ser como niños, ¿cierto? En la mañana oraba justamente eso, Lidia, porque le decía al Señor, qué importante que aún yo le decía que mi corazón siga y que sea como niño para ser moldeable, porque yo necesito todavía que Dios me moldee, yo necesito que Dios todavía cambie cosas de mi vida. Entonces, por eso yo le decía, tú dices que debemos ser como niños, y qué importante es que los papás sepan que si hoy día se centran en hacer un trabajo dedicado, van a disfrutar después más adelante. Y aún yo siempre le digo, mira, tu suegra, o sea, tu consuegra, tu nuera, te va a venir a dar las gracias, ¿cierto? Tu yerno te va a dar las gracias porque le vas a entregar, ¿cierto? Una persona con una más firmeza, con seguridad, con un carácter más estable. Es terrible ver después un matrimonio cuando tienen descontrol de carácter, no saben controlar sus iras, no saben controlar sus emociones, tanto la mujer como el hombre. Y eso trae grandes problemas, ¿cierto?, en la familia. Entonces, por eso estamos centrados ahora en que tú puedes hacerlo y cada mamá puede lograrlo. Y también quiero decir algo, Lidia. Alguien me dijo, y Yarusa, ustedes dos ahí, alguien me dijo que de pronto sentían que lo que poníamos era mucha carga, que las mamás son las que responsables de hacerlo todo. Y sentía que poníamos una sobrecarga, como que lo que estábamos diciendo, como la mamá, hay un peso que la mamá tiene que hacerlo. Y yo pienso que nosotros no estamos poniendo una sobrecarga, nosotros estamos diciendo lo que es la responsabilidad, y creo que Dios le dio la capacidad y los dones y le dio el amor suficiente a cada madre para poder desarrollar a sus hijos, ¿cierto? Creo que si Dios te ha escogido para ser madre, es porque Dios también sabe que vas a tener esa capacidad, no importa el hijo que te haya dado, con los problemas que puede venir, ¿cierto? Porque aquí lidia con muchos problemas, con muchos niños con problemas, ¿cierto? Entonces,
Y yo sé que cada mamá quizá en un momento se frustra porque ¿cómo me tocó esto? ¿Por qué? Pero yo sé que Dios a cada una les va a dar la capacidad, y porque Dios no te da el problema, Dios también te da la salida del problema, ¿cierto? Te da la capacidad de poder salir. Así que para que ahí cuando estén compartiendo también puedan ver que las mamás puedan sentir que no sientan la carga que le estamos poniendo nosotros, pero también sepan que hay una responsabilidad, que hoy día las mujeres están evadiendo esta responsabilidad, mandándolo a los jardines, mandándolo, ¿cierto?, a las guarderías, pero no cumpliendo ellos también con lo que le corresponde. Entonces, ahí yo creo que también ustedes, cuando estemos ahí, ustedes me van a poder decir cuánto lo bueno es que también estén cerca de ella y que ella lo formen, y que también lo bueno que puedan participar en guarderías, en jardines, que también es bueno, pero que podemos ver cómo lograr ese equilibrio. Amén. Ya, mi hermana Lidia, Dios te bendiga, sigamos. Amén, sí. No, y lo que hemos recalcado mucho es que en nuestras capacidades nunca vamos a poder hacer nada, ni ser mamá, ni ser profesional, ni hacer ni lo más mínimo, ni nada podemos hacer, como dice la palabra, por nuestra propia cuenta. Necesitamos depender de Dios, y si alguien se está sintiendo incapacitada, bien, porque ahí es cuando pedimos a Dios las capacidades. Pero cuando nosotros mismos decimos, ya, yo lo voy a hacer, me están enseñando esto, lo voy a hacer, empezamos a cargarnos y de verdad que no podemos, y en algún momento nos vamos a quebrar hasta que nos demos cuenta, sola no puedo, necesito que Dios venga, que su Espíritu Santo me enseñe cómo poder hacerlo, y Dios va a dar la gracia y va a ir haciendo que todo fluya, porque en la gracia todo fluye. En nuestra fuerza es una carga que no vamos a poder, ¿ya? Y también ahí que los papás no evadan tampoco responsabilidades. Hay un rol súper importante de los papás, que aunque estén llegando solamente en la tarde, quizás un ratito, pero en ese ratito es cuando tienes que marcar el corazón de tu hijo, de tu hija, porque lo que marca la figura paterna es tan fuerte, tanto en un hombre como en una mujer, un niño, una niña. Es tremendamente importante cómo marca la figura del papá. En el caso de una mujer va a marcar cómo va a ser el hombre que ella va a buscar más adelante, su pareja, su esposo, futuro padre. Entonces, también ahí marcar no es solamente carga para mamá. Tenemos acá un hijo que Dios lo formó como una mamá, un papá, y en ambos ahí hay una responsabilidad importante, un rol que no puede entrar a cubrir otra persona. Ya, pero ahí también Dios va a dar ahí las capacidades, la forma de poder hacerlo. ¿Ya? ¿Cómo podemos ayudar a nuestro niño? Entendiéndolo, comprendiendo lo que le pasa, entendiendo que está en una etapa en que está aprendiendo cómo funciona el mundo y necesita guía, necesita dirección para entender lo que pasa. El mundo está bombardeando imágenes, canciones, fotografía y muchas cosas para confundir la mente de los niños. Cuando son chiquititos, estamos hablando todavía de los primeros 3 años, ellos no pueden diferenciar entre lo que es ficticio, lo que es real, entre lo que es una serie a lo mejor donde hay violencia y lo que es a lo mejor una película de ficción. El niño todavía no puede diferenciar, entonces va a necesitar que nosotros vayamos dirigiendo y cuidando todo lo que él ve, lo que escucha, a todo lo que es expuesto tenemos que ir filtrándolo nosotros, porque él no puede. Ha pasado incluso de repente noticias en otros países que un niño, no sé, pues ha matado a su hermano pensando que el hermano va a revivir, porque en los juegos lo matan y vive otra vida, y eso deja aún de una forma mucho más clara verlo. O sea, el niño todavía, su mente no puede separar lo que es real y lo que no. Entonces cuidemos mucho qué es lo que estamos viendo, a qué estamos exponiendo a nuestros niños y qué es lo que está escuchando. Ya necesitamos irlo formando ahí en la palabra y cuidando su mente, porque de verdad que está todo corrompido, buscando corromperlos desde chiquitito. ¿Ya? Enseñarles según sus capacidades, irles mostrando, por ejemplo, cuando son pequeñitos, lo más fácil en cuanto, por ejemplo, a la palabra es enseñarles en lo que son las historias bíblicas, que es algo que ellos sí pueden entender. No le vamos a poder enseñar quizás los proverbios, algo tan profundo, pero sí le podemos ir enseñando historias bíblicas. Niños de 3 años se saben un montón de historias bíblicas y le pueden dar aplicación, y van a preguntarle cuando le guste alguna historia bíblica, tener ahí la paciencia de saber que se la van a preguntar quizás 5 veces en el día, 6 veces en el día. Mamá, cuéntame la historia de José, cuéntame la historia de Sansón.
Y estar ahí y tener la paciencia y el amor para irle contando, irle explicando, irle llenando de la palabra, porque como hablábamos la semana pasada, los primeros años cuando su cerebro pueda aprender y adquirir de una forma tan rápida, que es el mejor momento de poder poner estas bases, estos cimientos de la palabra y en todas áreas, el momento de los cimientos, estos primeros 3 añitos. Ya. Y ahora vamos a entrar con una palabra que resuena mucho en este tiempo. Bueno, y en realidad es una palabra bastante antigua, pero que yo creo que nunca va a pasar de moda porque marca nuestro corazón, que es la palabra apego. ¿Qué es el apego? Es un tipo especial de vínculo afectivo específico hacia una figura cercana. Por lo general, los papás, que son quienes están ahí, o los cuidadores principales, que les genera seguridad y protección, sobre todo en momentos de estrés y vulnerabilidad. O sea, es la figura que yo tengo, a quien recurro, hablando de un niño muy pequeño, cuando tengo hambre, cuando tengo sueño, cuando tengo susto, y cómo esta persona reacciona, cómo cubre mi necesidad emocional, espiritual, física, ¿ya? Y de qué manera va respondiendo. Y si es una respuesta consistente o si es inconsistente, va a ir marcando qué tipo de apego tiene este niño. Ya es una necesidad biológica tan importante como comer, como respirar. O sea, un niño que no tiene ninguna figura de apego, o si lo tiene de una forma muy desorganizada, va a marcar su vida para siempre. Si un niño es mal alimentado en los primeros años, va a afectar su cuerpo el resto de la vida. Lo mismo pasa con el apego. Si no tenemos un buen apego durante nuestra primera etapa, nos va a marcar el resto de nuestra vida en cómo nosotros establecemos relaciones con otras personas o con nosotros mismos, cómo gestionamos nuestras emociones, qué hacemos al respecto. Ya tiene mucho que ver con el cuidado, con la protección que tuvimos de esta persona que estaba a cargo nuestro. ¿Ya? Dice, a pesar de que los vínculos se siguen construyendo y consolidando a través de toda nuestra vida, son los primeros años el periodo más importante para el desarrollo. Aquí así como dato rosa, para que puedan ahí evaluarse a sí mismos, ya, pero existen 4 tipos de apego. Uno, que es el apego seguro, que tiene que ver con que tuve alguien que estuvo ahí de forma incondicional, un niño que si lloraba, mamá estaba ahí, que le hablaba, que conversaba, que le daba pecho, hablándole, mirándole a los ojos, un niño que sabía que su cuidador era alguien incondicional, que no le iba a fallar. Al final es eso, o sea, el niño cada vez que tenía una situación estaba ahí mamá, estaba ahí papá y la cubría. Entonces, es un niño que tiene esta figura incondicional, esta figura de saber, hay alguien aquí para mí, estoy seguro, estoy confiado, descanso. Ya es como nosotros que sabemos que Dios está ahí, independiente de cómo se nos mueva el piso, sabemos que Él está ahí y que es nuestra seguridad, independiente de que todo se mueva. Acá lo mismo en un niño, sabe que hay alguien que está ahí que no va a fallar. Ya el otro tipo de apego es un apego ansioso y ambivalente. ¿eh? Ahí uno se puede ya hacer una idea solo con el nombre, ¿cierto? Es alguien que de partida piensa que sí, a veces falla, a veces está, a veces no está. Entonces me genera esta respuesta dentro de mí de esta ansiedad de no saber cómo va a reaccionar mi cuidador. Ya es saber que a lo mejor puedo estar llorando y va a venir corriendo y me va a abrazar y me va a dar leche, y a la otra me va a dejar llorando un rato y a lo mejor voy a terminar, dejo de llorar porque ya nadie vino a verme. Entonces a veces hay alguien, a veces no, y genera esta ansiedad. De repente uno ve los adultos, no sé, en una relación de pareja, por ejemplo, ya manda un mensaje, no me contestan, ahí estará enojado, le pasará algo, y comienza el tiro esta ansiedad dentro porque no sé qué pasa del otro lado, porque cuando era niña a veces había alguien y otras veces no había nadie para mí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ay? ¿Me escucho, Yeru? ¿Estoy? ¿Sí? Ah, ya, que mi pantalla se fue negro. Ya, tenemos también un tipo de apego que es un apego evitativo. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esto? Con que hay una inconsistencia completa y que el niño ha sufrido algún tipo de despreocupación, algún tipo de descuido. ¿Ya? Entonces, mi sensación con mi adulto, en cierta forma, es que me genera cierto sufrimiento. Alguien que está, pero que puede venir, me puede hablar quizás muy fuerte, me va a gritar, a lo mejor me va a atender, pero de mala forma. Y el último es el desorganizado, que aquí ya es un niño que ha sufrido negligencia, que ha sufrido abandono, en donde en cierta forma aprendió que no puedo contar con un otro,
que al final tengo que hacer las cosas por mi propia cuenta, porque incluso en estos casos, por ejemplo, son casos en que ha habido violencia, en que ha habido maltrato, entonces en lugar de generarme seguridad, me da miedo mi cuidador, me genera terror porque me puede pegar o porque me puede gritar o porque vi que gritaba, le pegaba a mi mamá, no sé. Entonces va generando esta total inseguridad y genera adultos que son totalmente independientes, pero de una forma no sana. No independientes porque puedo hacer las cosas, sino que independientes porque no quiero que nadie se me acerque, porque todos los que han estado cerca me han fallado, y vamos generando adultos con estas trancas que no pueden confiar en nadie. De repente lo comienza a analizar y dice, ya, a ver, ¿y yo cómo reacciono ante un problema? A ver qué tipo de apego tuve. Porque probablemente de esa misma forma a lo mejor voy a estarlo transmitiendo a mi hijo, a mi hija, o dentro de mi relación de pareja, mi relación con mis hermanos, con mi familia. Marca mucho esto emocionalmente, nuestras reacciones incluso como inconscientes, cómo reaccionamos a lo que está pasando. ¿Ya? Y cuán importante es poder evaluar qué pasó con nosotros y al mismo tiempo evaluar qué es lo que yo estoy entregando a mi hijo. O sea, en ocasiones estoy siendo esa mamá que lo asusta, estoy siendo ese papá que llega en la tarde y grita y a lo mejor mi hijo se pone a llorar porque tiene susto, o es un niño que llora, llora, llora hasta que nadie me responde y dejo de llorar ya de cansancio, o realmente estamos teniendo un niño que cada vez que necesita algo es cubierto, es guardado, es apoyado, es acompañado, y vamos a generar ahí un adulto que sabe que siempre va a haber alguien y que en lo espiritual también va a ser alguien que va a confiar mucho más en Dios, que no le va a costar para nada cuando Dios le da una palabra, creerle y confiar, porque sabe que desde pequeño en su corazón fue formado de que no fallaban, de que si alguien le prometía algo, ahí estaba, que si necesitaba a alguien, estaba ahí alguien para él. Entonces, muchas veces nos evaluamos y podemos ver para atrás qué pasó con nosotros mismos. Y la invitación es ahí a hacer un análisis, porque si de repente nos damos cuenta que nos cuesta confiar, que nos cuesta pedir ayuda, quizás necesitamos sanar cosas de nuestra infancia, sanar cosas de lo que vivimos cuando éramos niños, para que Dios pueda entrar completamente a restaurar y a enseñarnos a confiar y a darnos Él ese apego seguro. Porque ahora ya de adultos sabemos que nuestra mayor confianza, nuestra mayor seguridad es Dios. Yo siempre digo, y me quedó tan marcado eso, que no tiene sombra de varianza, que es siempre el mismo, que no es este ambivalente, sino que siempre está. Entonces nos da absoluta seguridad en medio de lo que vivamos. Y eso mismo es, en cierta forma, como llevarlo a los niños, entenderlo de esa forma, que como nosotros necesitamos confiar y descansar, ese niño necesita confiar y descansar en quien lo está cuidando. Necesita saber que pertenece, que es cuidado, que es amado, y eso le va a generar toda su vida el poder ir haciendo cosas sin miedo, el atreverse, el saber que voy a lograr, porque tengo como esa base en mis pies, ahí estoy firme, mi cimiento está firme. Y es un niño que va a explorar sin problema, que va a tocar cosas sin problema, es un niño que va a generar afectos con otros, que no va a tener dificultad para establecer relaciones con otros niños, a un chiquitito va a ir ahí ayudando a los demás, que va a ver a alguien llorando y se va a acercar, lo va a abrazar, porque él entendió que cuando él llora viene alguien y me abraza y me cobija, entonces yo veo a otro niño llorar y voy y lo abrazo y lo cobijo, y es muy visible verlo de repente en los jardines, en los colegios, cómo reaccionan los niños ante las emociones de otro. Es decir, ya, esto mismo lo vive él en la casa, por eso reacciona de esa forma. Ya, vamos con la siguiente. Ya dice, un vínculo de apego seguro, sano, saludable, le entrega al niño una especie de paraguas protector para enfrentar y superar de mejor manera los desafíos que vaya a tener a lo largo de toda su vida. ¿Ya? Y la calidad del apego depende de la efectividad de las respuestas del adulto a las señales de estrés del niño. O sea, un niño lo veo agotado, lo veo quizás enojado, voy y lo acompaño, lo veo llorando, lo acompaño, estoy con él, le presto atención. Ya, por eso, un niño con apego seguro ha aprendido que puede expresar lo que necesita y confía en que su madre, padre o cuidador va a estar cerca y disponible para dárselo de forma oportuna. ¿Ya? Entonces, hacer harto énfasis en esto, de qué manera estamos reaccionando y de qué forma estamos cubriendo lo que nuestros hijos, hijas nos están de repente mostrando que necesitan, porque eso va a marcar
cómo va a reaccionar el resto de su vida ante sus necesidades, ante lo que sienta, y va a ir mostrando y va a ir marcando su carácter y también su sentido de pertenencia, su identidad. Emocionalmente, esto es como la base de todos los demás. Ya, así que hay a prestarle mucha atención a esto. Vamos con el rol de los padres. Yeru, adelante. Sí, Me detenemos un poquitito antes. sí, Quiero pastora. bueno, tuve un pequeño problema con el computador, así que tuvimos que solucionarlo. Sí, y ahí estaba viendo todo lo que mi hermana Lidia estaba contando. Mira qué importante lo que tú estás diciendo, ¿no? Y yo creo que eso también puede que llegue al corazón de los papás, de las mamitas. Nos hace pensar en la función que cumplieron ciertos Jocabet, por ejemplo, cierto que cumplió Ana en los primeros años, mujeres de Dios, mujeres que tuvieron en sus brazos a sus hijos, pero que también tuvieron que prepararlos para un tiempo difícil y que la importancia, ¿cierto? Una de las características que tienen las mujeres en esa cultura no es igual que nosotros los latinos somos más emocionales, nosotros somos más como de piel, cosas así, las culturas orientales, las culturas son más frías, las mujeres no son así como que nosotros decimos es que nunca me dio un abrazo, no son tan cariñosas, y sentimos que todas esas cositas son, pero hay, como tú dices, Lidia, el apego tiene que ver también mucho con la manera en que se estimula a los hijos y se les muestra lo importante que son, y no es solamente decírselo, porque hay que decírselo, pero también hay que mostrarles la importancia que tienen, y eso tiene que ver en cómo nosotros, ¿cierto?, le damos la atención, cómo ellos le estamos proyectando en el futuro. Muchas mamás creen que sus hijos van a quedar siempre pequeños, entonces siempre los tratan como pequeñitos, ¿cierto? Y yo digo que tienes que ir preparándolo para que sean hombres y sean mujeres y saber que no van a quedarse para siempre pequeños. Tú estás ahora plantando en ellos la semilla de lo que van a ser mañana. Entonces, quizás muchos podemos hoy día decir, no lo hicieron conmigo, por eso yo tengo problemas afectivos, problemas de apego, por eso a veces ando pidiendo siempre que me traten con cariño, siempre estoy viendo que me afecta demasiado cuando alguien no me trata, ¿cierto?, con mucho cariño, cuando alguien siento que me rechaza, pero todas esas cosas quiere decir que hubo algo que no fue bien hecho cuando estaban pequeños, ¿cierto? Entonces, esto hoy día nos enseña como papá a cuidar de que nosotros hagamos algo bueno, que nos preocupemos que esta edad, como dice Lidia, es clave, de 3, y nos vamos a ir después de 3 a 6 años, ¿cierto? Pero estos son los primeros años, en lo que forma, lo que Lidia acaba de decir, el secreto más fuerte. Sé que Yerus ahora nos va a decir otras verdades más, pero qué importante, porque eso va a marcar lo que va a ser tu hijo, o sea, el carácter, ¿cierto? Cómo él va a manifestar, ¿cierto? Lo que ya recibió en los primeros años. Amén. Mi hermana Yerusa, Dios te bendiga. Amén. Sí, quería agregar algo que uno a veces, bueno, les voy a contar, hermano, uno cuando estudia de repente estas cosas, sobre todo en mi área que uno estudió psicología, uno se va encontrando con muchas cosas que a uno le pasaron quizás de niño o de niña, y uno va entendiendo muchas de las cosas que uno quizás antes de llegar al Señor uno vivía. Como decía nuestra pastora, esto es como un secreto, es como un secreto el tema del apego, porque uno a veces piensa, como decía nuestra hermana Lidia, que es una palabra muy de moda, se venden muchas cosas que van a ayudarte al apego, mantitas, monitos, un montón de cosas, pero la mejor persona y lo mejor que puede ayudar en un apego seguro para un hijo es su cuidador principal, su padre o su madre. Es la persona principal, más que quizás comprarle algo que pueda como estimularlo, es la persona que va a estar ahí. Y uno ve que después al crecer hay muchas cosas que se quebraron en la infancia, en la niñez, por no haber tenido un apego seguro. No significa que uno no se puede equivocar, hermanos o hermanas,
que estás escuchando para que no sientas como ese peso de decir, pucha, es que yo no siempre lo he hecho, a veces he tenido dificultades en esto. Se trata de que tú la mayor cantidad de veces puedas sintonizar con tu hijo y decir, ah, necesita esto, lo voy a suplir, ah, necesita un abrazo, necesita entender por qué se siente así. Muchas veces no lo hacemos siempre, pero la mayor cantidad de veces que nosotros lo vayamos haciendo va a ir conformando un apego seguro. Y después nosotros podemos ver adultos que les cuesta comprometerse emocionalmente, que no saben expresar sus emociones, que tienen miedo de ser abandonados en una relación, personas que se cierran hacia adentro, que son autosuficientes, independientes, porque no recibieron esa atención. Entonces aprenden a que todo lo deben hacer solos, a que ellos deben suplir sus propias necesidades afectivas y de todo tipo. Entonces es un tema tan profundo y tan importante y que Dios nos ayuda también poder verlo en nosotros mismos para poder decir, necesito arreglar esto con el Señor, necesito pedir un consejo sobre esto, me doy cuenta que ahora que la hermana lo dice, yo siempre he sido como de esta forma, me ha costado quizás profundizar emocionalmente cuando he tenido un amigo, cuando he tenido cierto, e incluso en el matrimonio a lo mejor, y es por algunas cosas de estas. Entonces, que Dios ahí nos vaya ayudando a poder también esto verlo para nosotros. Eh, en lo que ahora viene es en el rol de los padres, ¿cierto? Y como decía nuestra hermana Lidia, vamos a ver aquí entre el primer año de vida y los 2 años, bueno, a esta edad los niños ya empiezan a conocer un poco más, ¿cierto? Ya empiezan la marcha, empiezan a caminar, empiezan a explorar más el mundo, ¿cierto? En esa edad también empieza a darse el tema del lenguaje, ¿cierto? Ellos empiezan a adquirir ya, a conocer el mundo de otra forma, ¿cierto? Ya no es tan solo que nosotros les llevamos a ellos los estímulos, sino que ellos se van acercando, ¿cierto? A conocer lo que hay a su alrededor. En esta etapa, ¿cierto? Uno intenta empezar a entregarles instrucciones, enseñarles lo que deben hacer, lo que no deben hacer, pero aquí hay algo fundamental y es la paciencia. Es la paciencia porque muchas veces a un niño de 1 o 2 años uno le tiene que decir, no metas los dedos a los enchufes. Pasa en la tarde. Te dije que no metas los dedos en el enchufe. Y uno tiene que ir constantemente, una y otra vez. No es como que uno le dice, hijo, no metas los dedos en los enchufes y uno puede quedarse tranquila diciendo, bueno, no lo va a hacer más porque yo ya le di la instrucción. No, acá lo que uno siempre tiene que intentar, como en el rol de padres, es estar recalcando siempre una y otra vez hasta que esto se siente como una base en el niño, ¿ya? También a esta edad ellos empiezan a verse más independientes. Diga, pastora. Me hace pensar, Lidia, en la palabra del Señor que nos repite muchas veces cuando algo a Él le parece que es necesario. ¿Se han fijado? Que el Señor, cuando le parece que algo necesario que nosotros nos quede grabado, 366 veces dice, yo estoy contigo, ¿cierto? No temas, no temas. Y así en versículos que de repente uno ve que repiten, y cada ciertos versículos aparece de nuevo esa misma instrucción. Y debe ser por lo mismo, lo que tú estás diciendo. Es importante que eso, lo que Dios está formando, son fundamentos, ¿cierto? Sí, amén. Yo muchas veces, bueno, con Miguel, con Miguel cuando de repente Mateo hace algo y ya le hemos dicho, muchas veces yo le digo, bueno, tengamos misericordia. Piensa cuántas veces a nosotros ya de adultos Dios nos tiene que repetir una y otra vez, te he dicho que no hagas esto, te he dicho que esto no se hace así. Entonces yo muchas veces también, uno debe pensar así, porque a veces también uno le pone una carga a los niños sobre tienes que ser como perfecto y no te tienes que equivocar cuando muchas veces yo le digo, Miguel, mira, piensa en nuestro papá y en nosotros, ¿cómo es él con nosotros? Entonces a esta edad también hay otra cosa que ellos empiezan a tener más independencia, donde ya empiezan a caminar, quieren comer solo, empiezan a aparecer estas cosas de que, estas conductas de que ellos ya dicen, no, yo me quiero vestir solo, y aunque se pongan los zapatos al revés, y aunque se pongan quizás coman con la cuchara, intenten comer algo que no se come con cuchara, ellos ya a esta edad empiezan a tener como un poco más de independencia y aparece una palabra que yo aquí, si hay padres o mamás que están mirando, van a quizás sonreír porque aparece el no. Aparece el no cuando antes el niño uno le hacía algo, le daba en la boca, ¿cierto? Él comía, pero ahora no, no quiero esto. No, no lo voy a hacer. Y ahí es donde también uno tiene que empezar a trabajar esto y empezar a ver hasta qué punto el niño puede decir, no quiero hacer esto quizás. Y uno también tiene que ver en el Señor qué cosas uno puede dejar que él vaya creciendo, porque en cierta manera él también tiene que aprender a tener un carácter, pero también uno tiene que moldear ese carácter.
Por ejemplo, si yo le estoy dando una instrucción que él tiene que obedecer, yo no le puedo aceptar que me diga no, no lo voy a hacer, porque estaría, ¿cierto?, intentando desafiar la autoridad que como a nosotros como padres Dios nos ha dado. Pero hay otras cosas que a lo mejor si él me dice, no, no me quiero poner este chaleco, quizás yo puedo decirle, a ver, ¿y cuál quieres ponerte tú? Y podemos, ¿cierto?, ahí poder ver en pequeñas decisiones que él pueda tomar una decisión, ¿ya? Después, ¿cierto?, cuando ya a los 2, 3 años, ¿cierto?, ahí a esta edad los niños ya empiezan a expresarse y a comprender mucho más, ¿cierto?, su alrededor y ya empiezan a integrar otro tipo de emociones, ¿cierto? Todavía ellos necesitan ayuda, ¿cierto? Uno los ve un poco más grandes, que hablan un poco más, pero ellos todavía necesitan ayuda y recordarles, ¿cierto?, las instrucciones que uno ya les había empezado a dar desde sus primeros años, ¿ya? Otra cosa muy importante es que en esta etapa ya los niños empiezan a tener una conducta un poco más social. Quizás al año, a los 2 años, ellos juegan más solitos, ¿cierto? Ellos están como más en su mundo. Pero ya cuando empiezan a tener 2, 3 años, ellos se empiezan a dar cuenta que hay más niños que pueden jugar, que hay más juguetes y empieza esta palabra que para ellos a veces es como que no les gusta mucho, que es el compartir, ¿cierto? Y ahí, bueno, se va intensificando más si es que son hijos únicos, cuando ya tienen más hermanos es un poco más fácil porque ahí tienen que o aprendan que tienen que compartir, ¿cierto? Pero ya cuando son hijos únicos sobre todo, esto del compartir, del tener que despojarse, ¿cierto? Les cuesta un poco. En esta edad a veces también hay algo que en el mundo, y lo voy a decir en el mundo, hay algo que se llama los terribles dos, ¿ya? Que son los terribles 2 años, ¿ya? Y eso si usted está en un contexto quizás educativo, psicológico, usted va al Cefam o tiene ahí, usted quizás probablemente lo ha escuchado, que es como los terribles 2 años, que es como cuando el niño empieza con todo esto de empezar a independizarse, ¿cierto? Empieza a decir que no y empiezan esas pataletas que uno no entiende por qué. Yo me reía mucho con Miguel porque muchas veces mi hijo me dice, no, yo quiero leche con algo, ya. Yo le llevo esa leche con algo y después me dice, no, ya no la quiero. Y allí es donde muchas veces él llora por cosas que no tienen mucha explicación. Gracias al Señor, nosotros aquí le voy a contar un poco más como lo que a mí me ha pasado, ¿cierto? Yo le dije a Miguel, yo no voy a declarar esto sobre mi hijo. Yo no voy a declarar esto que todo el mundo está diciendo de que no, esta es la edad en que el niño tiene que vivir esto. Yo entiendo que hay procesos internos del niño que lo van a hacer quizás querer independizarse y esto, pero yo no voy a declarar sobre mi hijo, es que está en los terribles dos, es que a esta edad se pone más desobediente, es que a esta edad le va a pasar esto. Entonces yo le dije, Miguel, no vamos a hablar esto y vamos a decir que son los bendecidos dos. Entonces con esa edad nos vamos a quedar y todo este año vamos a tratar los bendecidos 2 años de nuestro hijo. Y en todo este crecimiento vamos a empezar a ayudarlo a que entienda por qué se siente así, a que entienda de que si, por ejemplo, él pide algo y después no lo quiere, él tiene que hacerse cargo de eso. Y ha sido algo, hermanos, que de verdad es algo que funciona, porque como yo le decía, si bien nosotros quizás con nuestra hermana Lidia somos profesionales, también entendemos, ¿cierto?, las verdades espirituales. Y hay cosas que, por ejemplo, la boca de nosotros tiene poder sobre nuestros hijos. Dios nos ha dado una autoridad. Si yo todo el día al niño le digo, que eres desobediente, que eres así, ¿por qué hiciste esto? Te he dicho que si uno está todo el día así, el niño va a tomar todo eso, ¿ya? Entonces, por eso yo les digo que es tan importante que nosotros siempre estemos también teniendo en cuenta esta parte, sobre todo espiritual, que yo sepa que con mi boca yo puedo decirle, no son los terribles dos, va a vivir unos bendecidos 2 años, amén. Así que aquí en esta etapa uno ya empieza a ver otro tipo de situaciones con los hijos, amén. Y bueno, Mira, como yo, un sí, mi poquitito, pastora, bueno, pensaba en lo que tú estás diciendo, sí, una mamá, eh, a veces, y muchas mujeres inclusive dentro del reino, están muy conectadas con todo lo que les enseña YouTube, ¿cierto? De todo lo que es cómo ir formando, qué esta etapa en los niños, inclusive desde que están en el vientre, ven como de qué tamaño es y todo, y después que nacen, lo que tú dices, la información, los terribles dos, entonces todo la gente es como, yo siempre he dicho, que hoy día la psicología, los psicólogos son como los profetas de este siglo. Si un psicólogo dice esto, es así nomás, y esa es la conducta. Si dice que tenemos que formar así los niños, hoy día los psicólogos están diciendo que los niños hay que dejarlos ser, ¿cierto? Como tú acabas de decir, cuando el niño, por ejemplo, si no quiere esto, entonces cámbiale lo otro que quiere, cámbiale lo otro, pero al final, ¿en qué vas a convertir ese niño?
Entonces, porque el niño tiene que ir aprendiendo desde pequeño normas y conductas, y aunque con mucho cariño, con mucho cuidado, con la delicadeza que necesitan, ¿cierto? Porque son tan frágiles, pero también con firmeza, con firmeza. Ellos tienen que ver una madre, ¿cierto? En ese momento con un carácter claro, un carácter, ¿cierto? Sano, porque una mujer que no tiene un carácter sano, que dice, es que a mí no me hicieron todo esto, yo he escuchado mujeres que dicen, no, aquí a mí mi mamá nunca estuvo conmigo y nunca hizo todo lo que yo quería, entonces yo con mis hijos voy a hacer todo esto porque les va a ser mejor, porque por eso es que yo salí así. Entonces, como no me gusta como yo salí, yo voy a hacer ahora como que voy a diseñar otra cosa que sea mejor que lo que soy yo. Eso quiere decir que ya primero no estás de acuerdo con lo que eres. Y lo primero es que tienes que llegar a aceptarte y tienes que llegar a saber que tú tienes que tener un carácter que tú quisieras que tus hijos, porque los hijos imitan, ¿cierto? Como decía mi hermana Lidia, nosotros podemos decir cosas, pero los hijos lo que ven son lo que van a imitar. Es más fuerte lo que ven que lo que yo les enseñe. Entonces, si ven a un padre, a una madre que tampoco tiene una función, un carácter bien estable, ¿en qué va a convertir el niño? ¿Cierto? Entonces, esos 2 años que están experimentando, los niños ya empiezan a examinar y empiezan a sacarle, como se dice, así bien a los chilenos, le sacan el rollo a los papás, ¿sí o no? Los niños son muy inteligentes y saben cómo pueden empezar a manejar porque empiezan a conocer las debilidades de los papás. ¿Qué dice Jerusalén con eso? Sí, sí, es algo que se da también, que ya los niños empiezan a conocer la relación que tienen con sus papás, ya empiezan a tener una relación un poco más madura y ellos ya se dan cuenta, por ejemplo, mi mamá cede cuando yo hago esto. A lo mejor no es algo consciente de que el niño va a decir, ah, no, es que yo voy a planificar esto, pero sí ellos leen las señales de las mamás, de los papás. Ah, mi papá, por ejemplo, ellos se dan cuenta. Mi papá se enoja, por ejemplo, cuando yo hago esto. Mi mamá se pone contenta cuando yo hago esto. Entonces, en la medida que ellos van conociendo esa relación y ya se van desarrollando, ellos también pues, ven hasta qué punto pueden llegar con el papá o la mamá. Y como dice nuestra pastora, los niños son muy inteligentes y captan todo esto. Ellos no tan solo tienen esta capacidad de absorber como esponjita lo intelectual, por así decirlo, o lo cognitivo, sino que también absorben todo lo emocional, todo lo afectivo que está pasando dentro de un hogar. Entonces, si él ve, por ejemplo, que hay discusiones, él ve que hay esto, él ve que la mamá de repente le dice que sí, le dice que no, él ya va a empezar a entender que la mamá a veces puede que lo rete por esto y a veces no. Entonces también es importante, hay algo que yo he aprendido que es ser el ser consistente con los hijos, y tiene que ver con lo que decía nuestra hermana Lidia del apego. El niño tiene que ver que la mamá, si hay algo que le molesta, le va a molestar siempre. No van a haber veces en que le va a molestar, que no le va a molestar, en que un día se lo va a dejar pasar, otro día no. Puede que lo conversemos muchas veces con el niño o con la niña en este caso, pero tiene que ser una mamá que sea consistente en lo que está pasando. Y eso también va a llevar a algo que vamos a ir viendo ahora, que el niño para regularse afectivamente, emocionalmente, no es como uno. Uno, ¿cierto? Cuando a uno le pasa una situación, uno puede regularse uno, decir, bueno, el Señor a mí me dice esto, yo voy a orar ahora, le voy a entregar estas cargas al Señor, o uno puede hablar con alguien cercano y decirle, mira, sabes que me pasó esto. Yo encuentro que uno puede buscar la regulación uno mismo, ¿cierto? Pero el niño, como recién está conociendo todo esto, él se regula efectivamente en base a otra persona. Si él, por ejemplo, tiene mucho miedo, el niño no va a poder quedarse tranquilo en la habitación diciendo, ya se me va a pasar, porque probablemente no se le pase. Va a necesitar y va a llamar, mamá, papá, tengo miedo, tuve una pesadilla, mamá, no quiero estar solo, ¿cierto? Entonces va a buscar de alguna manera esa contención con otra persona. Y ahí es donde también entra en juego el tema del apego. Si el niño tiene miedo, si el niño tiene rabia de repente y se enojó porque no le funcionó un juguete, él va a buscar que alguien lo calme porque él no sabe qué hacer con toda esa frustración. Muchos niños después agarran, tiran los juguetes lejos porque encuentran maneras erróneas de canalizar toda esa emoción. Entonces cuando yo como mamá, como papá, como abuelita de repente que me quedo con el niño, voy y le digo, mira, sabes que no te funcionó ahora, pero intentémoslo de nuevo. Mira, ¿sabes por qué no te funcionó? Porque esto no estaba bien. El niño aprende que puede encontrar calma en medio de esa tormenta, por así decirlo.
Entonces, siempre tenemos que pensar en el contacto con el otro, con los niños. Es muy difícil para ellos calmarse solos. Entonces, eso es importante que uno le vaya enseñando, porque así él después va a decir, ah, a mí me enseñaron, mi mamá me enseñó que cuando me pasaba esto, yo tenía que hacer esto. Entonces, de a poco ya va aprendiendo que estas emociones se pueden regular de esta forma, pero el que primero le enseña es el otro, no es el mismo, no se autoenseña cómo regular, sino que en base a lo que aprendió de un otro, él empieza a aprender, ah, esto lo puedo desarrollar así. Y ahí es también donde es muy importante, si yo, por ejemplo, discuto con alguien y le grito y soluciono una situación de esa forma, el niño va a aprender y va a ver que así se solucionan las situaciones. Entonces va a decir, ah, mi mamá, cuando está enojada por algo, cuando quiere conseguir algo, no sé, le grito a mi papá. Entonces yo, ahora que quiero comer, no sé, un pastel, un chocolate, para que mi mamá me lo dé, yo le voy a gritar, porque así es como yo aprendí. O el papá, si el papá hace esta cosa, no sé, iba y le pasó una situación, no sé, manejando y gritó, ah, yo entiendo que cuando me pasan cosas, no sé, que me dan susto o que me dan rabia, yo tengo que gritar y poner cara de enojado. Entonces, por eso es tan importante que nosotros también vayamos viendo que en la medida se moldea con el otro la emoción, pero ya sean positivas o negativas. Entonces yo ahí es donde tengo que tener esa responsabilidad de decir, claro, el niño me puede ver feliz, pero también qué pasa conmigo cuando yo estoy enojada, cuando yo estoy triste, ¿cierto? Cuando yo quizás hay algo que me frustró y no lo sé controlar. Entonces eso es muy importante en la parte como emocional de los niños. Sí. Dice que mi pastora Quiero quiere mirar, decir algo. Sí, 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 aquí hay muchas cosas y que quiero que a lo mejor Lidia también nos va, porque ahí estamos hablando de patrones que son los que debemos ir formando, pero ¿qué pasa cuando hoy día vemos a algunos papás? Bueno, saludamos a la hermana Sabi, que está conectada con nosotros, hermano César, hermana Ana, hermana Jessica, Poblete. Bueno, que aquí dice una frase muy usada, es, estaba súper bien hasta que llegaste tú. Bueno, a veces los papás empiezan a culpar a los hijos, ¿cierto? Porque no son capaces de poder enfrentar. Y ahí vamos de nuevo a una capacidad de inmadurez que no son capaces de enfrentar, ¿cierto? El poder asumir la responsabilidad de formar a ese niño que viene y que de repente tiene, porque hay un carácter que hay que desarrollar. Y eso es lo que tenemos que ir poniéndole las contenciones para que no se desborde, ¿cierto? Porque si no, se va a desbordar. Ahora, ¿qué pasa con esos papás que se dan cuenta que cometieron o han cometido, tienen hijos ya de, no sé, 2 años, 3 años, y se dan cuenta que están haciendo estas rabietas, que están, cierto, que no han podido, o sea, están viendo que en este momento, mientras estamos entregando, dicen, wow, yo cometí todo esto. ¿Qué señales, qué alertas pueden haber, como ustedes como profesionales, les pueden dar un tip, como que algo está pasando con tu hijo y tienes que reforzar alguna cosa? Yo sé que no lo tienen acá, así acá pero yo sabía que tenían que aparecer cosas como esta. No sé quién quiere comenzar a responder esto, como, ¿qué alertas, Lidia, crees tú que podrían empezar como a preocupar a una mamá que entre los 1 a 3 años empiezan a aparecer algunas cosas que tiene que decir, tengo que poner atención a esto? Ver qué está pasando cuando estamos frente a algún momento complicado. Muy fácil de ver, quizás lo más fácil de ver es el tema de la rabia, por ejemplo, que ya muchas veces antes de los 3 años estamos viendo ya niños que se están golpeando, que están golpeando a otros, que es como ya la vara acá arriba, pero empecemos primero con las primeras señales, no necesitamos llegar al momento de que el niño se golpee, podemos empezar antes a darnos cuenta. Cuando está enojado, ¿qué hace? Quizás empezó a botar los juguetes, después ya no es botar los juguetes y doy vuelta a la silla, doy vuelta a la mesa. Después ya no estoy solamente dando vuelta a los juguetes o la mesa, ya estoy golpeando a mi mamá, a mi papá, y comienzo a pegarles literalmente, y los papás, claro, al principio es como, lo toman, lo aprietan nomás, y es como, le agarro las manos para que no me pegue, o le pego yo y le digo, no, no se pega la mamá no se le pega,
Y al final empezamos a caer en una ola de violencia donde empezó con algo tan simple como lanzar todos los juguetes porque me enojé, porque me frustré. Y es muy, muy fácil empezar a ver en cosas pequeñas qué pasa cuando un niño, por ejemplo, una tarea de Lego, de encaje, ¿qué pasa cuando no logro encajarlas? ¿Cómo reacciona mi hijo cuando tiene pequeñas situaciones de frustración? ¿Y qué hago yo para acompañarlo en esa situación? Le puedo decir, se cayó, hagámoslo juntos. Muchas veces con niños más chiquititos, estamos hablando, no sé, del año y algo, comienzan a hacer torres con 3 cubitos, ni siquiera Lego, cubitos así, y se caen. Digo, ya, ¿y qué pasa cuando se cae? No, se enoja, y digo, pucha, se te cayó. Al contrario, digo, no, pues, aplaudamos, ¡oh, se cayó! ¡Mire cómo se cayó! ¡Hagamos otra torre! Vamos a hacerlo juntos. Ya no importa, se cayó, lo hacemos de nuevo y enseñarle que las cosas a veces no funcionan y no hay problema, lo volvemos a intentar y empezar a enseñarle a tolerar la frustración ante situaciones pequeñas y no tener que llegar a estos temidos 2, 3 años que de repente, claro, son temidos, pero es por lo que pasó antes. Un niño de 2, 3 años no llega a gritar, a pegar o a autogolpearse si es que en mis primeros años me enseñaron de 1 a 2 años cómo reaccionar ante una frustración, cómo reaccionar ante un no de mi mamá, ante un no de mi papá. O sea, me decían, no, no rayes la muralla, y le gritamos. Pero ¿y si le pasamos una cartulina? Pero vamos a rayar acá, pintemos juntos y hacemos algo y ir viendo de qué manera vamos cambiando la situación de una situación en que era un no y lo estamos prohibiendo y gritando a una situación donde le vamos dando soluciones. Hay una hermana que me gusta mucho que dice, no me traigan el problema, tráigame la solución. ¿Ya? Pero tiene que ver con eso, con que nuestro niño necesita ir aprendiendo. Si yo estoy enojada, de repente a mí me pasa con niños de 2, 3 añitos que gritan y quieren voltear todo, y digo, ya, a ver, calmémonos, abrazamos, le digo, ya, apretemos acá la silla, porque ya es un niño que está golpeando, entre golpear, mejor apretemos la silla. Y ahí, ya, ¿y quieres gritar? Gritemos fuerte, ya. Y a lo mejor me dice la mamá la otra semana, oye, no me está pegando, va a agarrar una silla y la aprieta y grita. Ya, después de eso vamos bajando a quizás no tenemos que apretar, podemos abrazar ahora, vamos a abrazar. Y vamos de a poquito bajando ese nivel quizás de violencia a la que muchos niños llegan. Ahora estamos hablando de situaciones de niños a las que quizás no están viendo violencia en la casa, pero cuando tenemos situaciones de violencia en la casa es mucho más complicado porque es un patrón que ellos ya lo están viendo y es una herida que está quedando y ya la forma de tratarlo ya no va a ser simplemente con darle un cambio de apretemos una silla o abracemos un peluche, ya la situación ahí es totalmente distinta, pero en situaciones normales tiene más que ver con eso, con acompañarlo en esa emoción, con darle un nombre, como decía la Yeru hace 1 o 2 semanas atrás, algo tan simple como practicar las caras y que un niño sepa, esta es la cara de alegría, esta es cara de enojo, y que puedan irle dando nombre a lo que les está pasando. Pero lo más importante es cómo reaccionamos nosotros porque nos van a ir imitando. Si yo grito, el niño va a gritar y vamos a entender fácilmente, podemos leamos a nuestro niño hoy en día, cómo está reaccionando y veamos si eso mismo que él está haciendo es quizás lo que hago yo sin darme cuenta. Y si es así, partamos primero por un cambio en nosotros, cambiar la forma, y aunque sean pequeños, pedirle perdón, decirle, perdón, yo no debía haber reaccionado así, no debemos gritar cuando nos enojamos, yo me equivoqué, yo voy a hacer distinto, ahí que Dios me ayude, y también vamos a hacerlo así contigo, cada vez que te enojes ya no vamos a gritar, vamos a hacer esto otro, vamos a orar primero, vamos a leer, hagamos algo distinto. Ya, pero si ya estamos en esa situación viviéndolo, empecemos de a poquito a bajar y a pedirle a Dios porque tiene que quebrar ahora ya el molde si es que ya estamos en esas situaciones más graves en cuanto a reacción ante una conducta, ante una frustración, ante rabia o ante tristeza. De repente aún en niños grandes que de repente 5, 6, 7 años que ya están controlando el esfínter y de repente ante el miedo dejan de controlar el esfínter o dejan de hablar. Hay muchas cosas que de repente uno dice, aquí qué pasó, porque este niño no está pudiendo controlar ese miedo, no hay nadie que lo esté acompañando, que le esté dando nombre, que le esté diciendo, ya vamos a orar juntos, vamos a pedirle a Dios, te voy a acompañar, me quedo contigo un rato, prendamos la luz, porque marca tremendamente y en casos más graves vemos retrocesos tremendos en los niños, o sea, niños que hablaban y que dejaron de hablar absolutamente por miedo y por muchas situaciones, pero
creo y confío en Dios que acá en el reino estamos en esas situaciones pequeñitas que todavía podemos ahí ir solucionando y que Dios puede ir restaurando. Bueno, esas alarmas que cada papá, si no lo hacemos, tenemos que ver, yo creo que los adultos, los jóvenes, los padres cuando llegan a ver los jóvenes ya adolescentes, y ahí vamos a empezar a ver después todas estas etapas, y cuando llegan ya a la adultez, realmente hay en ellos ya una situación destructiva, porque ya no saben manejar un no, por ejemplo, y aún con la esposa, aún con el jefe. Hay gente que logra, ¿cierto? No logra tener una buena relación, porque cuando aparece un no, cuando aparece que alguien le dice no estuvo bien lo que tú hiciste, se le desmoronó el mundo, porque trabajaron con una exigencia que los padres le exigían solamente hacer todo bien. No dijeron, bueno, también te vas a equivocar, lo que ustedes dicen, ¿cierto? Que en un momento, hijo, no importa, te salió mal, no importa, mañana saldrá bien, no importa, también te puedes equivocar y también es normal y también es bueno, ¿cierto? Pero para ellos equivocarse, los padres cuando le van marcando y le marcan dentro en el inconsciente, porque ahí es donde quedan las marcas en el inconsciente y por eso pues todas las reacciones son inconscientes, porque quedan ahí en el registro más íntimo, más privado, ahí en eso que después no se puede ir a borrar, no se puede borrar, ni siquiera con golpes se puede borrar, porque ya quedó marcado en el inconsciente. Una de las cosas que a mí me duele mucho, trabajo en sanidad interior, y es ver esto, y ver cómo padres no están preocupados de que después esos hijos van a estar, se van a sentir tan frustrados porque no van a poder manejar su vida. Hay algo que los va a manejar internamente y que son justamente estas cosas. Entonces, un chico que no sepa escuchar un no, o que cuando le dicen te salió mal, que el jefe le desaprobó algo y sienten que se levantan contra todo, a veces son capaces de abandonar la pega, contestarle a un jefe, no se saben sujetar a nadie, porque no tienen, ¿cierto? No saben contenerse. Y eso hoy día yo creo que es muy fuerte lo que está pasando. Muchos niños uno ve que los padres no están centrándose en esto. ¿Por qué? Porque es más fácil dejarlo ser, ¿cierto? Es más fácil que tomarse tiempo. Eso significa, es lo mismo que un discipulado. El discipulado debe ser personal. Es más fácil sentarse y hacer un estudio de discipulado y que lo tomen y se acabó. Pero el discipulado personal, que tú estás cerca, el que tienes que estar todos los días diciendo, no estás bien, lo que tú estás diciendo, lo que estás pensando, cómo estás hablando, mira, eso que estás diciendo no está bien. Empezar a informarlo no es fácil, hay que tomarse tiempo. Y para eso, cierto, también es pasar malos ratos. Es como cansarte. Entonces muchos hijos, muchas mamás, les es más fácil ponerles un video, ¿cierto? Y listo, y dejarlos ahí, que se les pase solo, que después ellos se la arreglen, pero resulta que no están preparando el chico en el futuro. Y después Proverbios dice que si tú al niño lo enseñas desde pequeño bien, cuando esté grande dice que tú vas a disfrutarlo, pero dice que si no lo haces bien vas a llorar. Amén. Y uno ve madres que lloran y lloran, aunque los hijos sean adultos, se casan, maltratan a su esposa, se vuelven a separar, tienen una vida siempre amargada, frustrada, y es porque no supieron manejar desde pequeño, no los trataron bien, no les enseñaron, y después son los resultados que podemos ver, familias destrozadas y todo esto. Entonces, estamos dándole énfasis y quizás no hemos detenido con Carla y Yarusa en estos puntos que no solamente estamos viendo que a tus hijos hoy día ya se te pasó, no te preocupes, después el tiempo les va a enseñar. Eso no es verdad, no es verdad. Y lo digo con dolor, lo digo con dolor porque algunos dicen cuando sea grande, cuando sea, ¿cierto? Después lo va a entender y después él va a asumir bien las cosas porque ahora es chico. Pero la verdad es que no va a ser así. Y lo digo con mucho dolor porque he visto yo
yo trabajo con jóvenes, con matrimonios, y que hay mucho dolor por causa de que no supieron, ¿cierto?, los padres enseñarle la contención. Queremos saludar a nuestra hermana Marcela Obando también, dice cuánta verdad en este tema. El poder de las palabras y la sabiduría de la palabra de Dios, mi hermana Alicia Castillo. Y yo sé que nos queda todavía mucho que hablar y ya estamos pasaditas, estamos llegando, ¿cierto? No hemos pasado unos minutos, pero creo que ha sido muy provechoso este tiempo. Siento que estamos trabajando de una manera tan fina que lo hace Dios, que está trabajando así como estamos instruyendo, también estamos llevando un tiempo de sanidad a muchos padres, que es tan importante que un padre, siempre digo, familias sanas, familias prósperas, padres sanos, hijos también que van a ser prósperos, pero si los padres no son sanos, no esperen tener hijos sanos. Si hay padres que no tienen, no saben contener sus iras y todo eso, no esperen que sus hijos van a ser diferentes. Por más que ustedes quieran que sus hijos, ¿cierto?, no sufran lo que ustedes han sufrido, van a ver lo mismo, porque la historia se va a repetir y va a ser peor. Amén. Mi hermana Lidia, yo quiero que des tus últimas palabras por este día. ¿Qué les quisiera decir a los papás? ¿Qué quisieras decirles, cierto, a las mamás con respecto a esto que hemos estado hablando? Y después mi hermana Jerusa, para que podamos despedirnos, y vamos a dejarlo para la próxima semana. ¡Wow! Nos hemos detenido en estos años que son, cierto, pero creo que Dios quiere que le demos el tiempo que tenemos que darle. Los niños hoy día están siendo un lugar donde el diablo está poniendo los ojos. A los niños los quieren, saben lo importante que es marcarlo en esta edad para que ellos después tengan lo que ellos desean tener en el futuro. Y por eso es que es importante que los padres cristianos, las madres cristianas puedan tener esta verdad y sepan que tienen una herramienta poderosa para que el diablo no destruya a sus hijos y puedan formar hombres y mujeres de verdad. Hermana Lidia. Amén. Quisiera cerrar con una frase que una hermana por ahí colocaba, que era esa típica frase, estaba bien hasta que llegaste tú. Si a alguien le han dicho eso, no se asuste, por el contrario, y verlo como un ejemplo muy sencillo, un ejemplo personal. Cuando era chica, una vez me caí en el colegio, me rompí toda la pera, tengo todavía la cicatriz, pero no lloré hasta que llegó mi mamá. Y a ella le dijeron precisamente esta frase, estaba bien hasta que llegaste tú. Pero ¿por qué? Entender que ese niño llora o corre o hace algo cuando llega mamá es porque esa es su persona segura. Nosotros no vamos por la vida llorando con desconocidos, sino que lloramos con quien nos sentimos seguros, con quien nos puede ayudar. Así que si a alguien le han dicho esa frase, estamos bien, hermana. Ya está haciendo ese apego seguro que su hijo necesita y está bien que los niños lloren y lloren con la mamá, lloren con el papá, es con la persona que tienen que hacerlo, es con la persona que se va a sentir segura y importante ser esa persona para los niños, estar ahí y que tu hijo, tu hija sepa que puede contar con mamá, que puede contar con papá para las cosas pequeñas y para las cosas grandes, porque eso va a marcar de niño, de joven, de adolescente y aún de adulto la relación que va a tener y de pedir ayuda y de generar a alguien que sabe que puede pedir ayuda y que va a haber alguien que le va a ayudar, que va a pedir consejos fácilmente. Entonces, construir esa relación, como decía la pastora, lo que hagamos ahora va a marcar el joven, el adulto, el papá, el esposo que mañana va a ser, la esposa que mañana va a ser, porque vamos a tener adultos ahí sanitos, espirituales, ahí preparados para todo lo que se viene en este tiempo malo. El diablo está preparando una generación, destruyendo una generación, pero Dios está aquí preservando y preparando una generación para el último día. Gloria a Dios. Hermana Jerusa. Amén. Creo que si podemos resumir este programa un poco son 3 palabras, que es el apego, la confianza y la constancia. Y yo, mientras hablaba de mi hermana Lidia, pensaba, nosotros, mientras más constantes seamos con nuestro hijo, nos mostremos siempre igual. Y yo, algo que he aprendido es que tengo un modelo de padre que es perfecto, que es el Señor. Y Él es siempre constante conmigo, Él no cambia, Él no modifica nunca nada, no cambia su amor, no cambia su fidelidad, no cambia lo que Él está pendiente de mis necesidades, cómo suplirlas.
Y siempre le he pedido a Dios eso, que me ayude a ser constante como Él, que me ayude cada día a poder ser más como Él. Creo que en la medida en que nosotros somos constantes, le entregamos a nuestro hijo confianza. Esa confianza de saber que yo voy a estar disponible para él, de saber que puede recurrir a mí, de saber que puede, como decía mi hermana Lidia, llorar cuando tiene pena y saber que yo no lo voy a castigar porque está llorando, sino que le voy a hacer entender por qué tiene pena. Voy a orar con él, le voy a decir que Dios puede llevarse esa pena, que Dios puede transformar ese dolor, que Dios puede sanarlo. Y eso va a hacer que el niño también tenga una base sólida de saber que en lo emocional él está cubierto, que no va a necesitar recurrir a otras cosas, a otras personas, que no va a necesitar tampoco esconderse dentro de él mismo. Y una cosa también que creo que es muy importante es que también entendamos que no podemos dejar fuera a Dios de la crianza de nuestros hijos. No podemos creer que tan solo porque tuve un consejo o leí este artículo interesante en internet voy a empezar a ponerlo en práctica. Siempre pongamos la palabra primero. La palabra tiene secretos, tiene tesoros que nos ayudan a poder criar a nuestros hijos, a poder estar para ellos, que nos enseña, nos dirige, que nos enseña cómo corregirles, que nos enseña cómo entregarles conocimiento, nos enseña tantas cosas y está todo ahí. Y eso creo que es una de las cosas más importantes, pero por sobre todo, hermano, hermana, si estás escuchando, otra cosa que me agrada de Dios es que Él siempre puede hacer todas las cosas nuevas. Que si quizás te has dado cuenta que hiciste cosas que no estuvieron bien con tu hijo, hoy es el tiempo en el que Dios también te está diciendo, hay una nueva oportunidad, puedes partir quizás desde ahora. Ve a donde se te cayó el hacha, pide perdón, recógela con el Señor y puedes volver a intentarlo, puedes empezar a decirle ahora a tu hijo, mira, ahora las cosas van a cambiar, hijo, ahora yo voy a pedirle a Dios que me ayude en esto. Y desde ahí podemos seguir, podemos reparar, ¿cierto? Podemos ir sanando, ir quizás sanando con nosotros a nuestro hijo. No importa si quizás usted lo ve ahora y tiene 10, tiene 12, tiene 15 años. Usted puede ir y decirle, hijo, mira, yo me equivoqué en esto, te pido perdón, quiero que empecemos esto de nuevo. Dios me ha mostrado esto, pero siempre que esté Dios en medio. Así que eso son como mis últimas palabras de este programa y le pido a Dios que nos siga ayudando, que siga estando en medio de esto para poder encontrarnos el próximo lunes también. Aquí tenemos la palabra de nuestra hermana Fernanda, también un saludo para ella. Buenas enseñanzas, el Señor nos ayude a aplicarlas. Hermano Guillermo también se conectó con nosotros, dice el Padre que disciplina ama, lo dice el Señor en su palabra, ¿cierto? Siempre he dicho que la disciplina tiene que ver con el tamaño, ¿cierto? Porque hay disciplinas que a los niños, para ellos es terrible, pero son castigos, son disciplinas que no le van a afectar más allá que enseñarles, ¿cierto?, lo que es bueno y lo malo. No hablamos de maltrato, no hablamos de golpes violentos, no hablamos de esa manera. Hablamos de a veces tan simple como no te voy a pasar esto, ¿cierto? Tan simple como hoy día no vas a salir a jugar con tu amigo. Tan simple como eso, que se ve tan, ¿cierto? Pero para los niños es tan importante quitarle algo que a ellos les guste mucho y eso es una disciplina. Entonces, a veces pensamos que cuando dice que hay que corregir, disciplinar, estamos pensando que hay que ir a pegarle, tomar una correa y ir a golpearlo. Bueno, eso es lo último que nosotros tratamos de hacer porque no estamos formando, siempre le digo, los niños son seres racionales, ellos entienden y ya el recurso último es llegar, ¿cierto?, con una varita y darle un corrector, pero eso ya es cuando ya estamos hablando de un niño más crecido, que un niño que ya ha pasado por los procesos de disciplina, ¿cierto?, tan leves, pequeños, pero qué bueno, chicas, que están con nosotros, qué bueno que Dios las ha preparado para este tiempo. Hay una gran necesidad, espero que muchos papás empiecen a conectarse con nosotros. Por ahí yo veía, creo que este tema con mayor importancia es para nuestras mamás, de las congregaciones, de la iglesia, y yo por ahí escuchaba que decía, de repente me he conectado con un programa y yo digo, y tiene hijos pequeños y es la que deberían, espero que todas las mamás jóvenes estén conectadas, estén aprendiendo, ¿cierto? Quizás cuánto podría salir una cita con una psicóloga
cuánto sería la cita con, ¿cierto?, con una fonoaudióloga, pero aquí la tiene, el Señor dice que lo reparte gratuitamente, está repartiendo, ¿cierto?, de la sabiduría, conocimiento, de dos mujeres de Dios, mujeres que aman a los niños, mujeres que aman al Señor y que también desean poner sus vidas para ser de bendición para otros. Así que, chicas, yo sé que han sido de gran bendición y que Dios siga añadiendo en ustedes, así como están derramando aceite, pueda seguir añadiéndoles más conocimiento, más sabiduría, y yo espero que la ponga en lugares importantes donde muchas personas quieran, madres quieran escucharla y que realmente crean lo que están diciendo y den la importancia de lo que están hablando, porque esto ha sido, creo que nosotros como pastores lo enseñamos muchas veces de diferentes maneras. Ustedes tienen la experiencia, tienen, cierto, la herramienta profesional para hacerlo, para que muchos también puedan decir, bueno, si lo dice ellas que saben más, tienen que ayudarnos. Y Dios está usando todos los medios para decir, hey, quiero que pongan atención en sus niños, quiero que vean, que cambien su manera de formarlo y levantemos una generación, ¿cierto?, que Dios está preparando para este tiempo, que cada niño es un proyecto de Dios para pisar la cabeza del diablo. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido con mis hermanas, Señor, mi hermana Lidia, mi hermana Jerusa, Señor. Señor, yo pido que tú añadas en ellas sabiduría, conocimiento y les prepares lugares, Señor, donde ellas puedan ser oídas, donde puedan, Señor, sus enseñanzas, lo que ellas tienen en su corazón y la carga que tienen, Señor, pueda dar fruto en muchos lugares, Señor. Quiero que tú puedas usarlas, Señor, porque ellas tienen amor y tienen esta pasión para llegar, Señor, a que todos los niños puedan ser formados de una manera, Señor, en que tú en tu corazón quieres levantar una generación diferente. Mientras el diablo está destruyendo, tú levantas hombres y mujeres que quieren construir, que quieren edificar, que quieren plantar, Señor, y yo oro para que muchas mujeres sabias, mujeres, Señor, humildes, quieran aprender estas lecciones. También, Señor, pido por cada uno de los que estarán viendo los programas después, Señor, pido que así también tu gracia siga fluyendo y que cada duda, cada, Señor, cuestionamiento, tú puedas darles las soluciones, puedan buscar, Señor, estamos ahí atentas para todo lo que necesiten. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga mucho, gracias por estar con nosotros hoy día, un día más. Bendiciones, chicas.